¿cómo se ve esa vida perfecta y esa vida soñada, esa vida bajo tus propios términos? ¿Hace cuánto tiempo empezaste a visualizar y a soñar una vida diferente? Una vida que no sea la vida promedio de trabajo más de 8 horas, tengo 14 días de vacaciones, porque acabo de llegar de un viaje de 10 días a la isla de San Andrés en Colombia. Y recién estoy cayendo en cuenta esta mañana en mi proceso de lectura y de reflexión, justamente reflexionaba de cómo después de más de 10 años he podido lograr esa vida que yo estaba soñando. Bienvenida y bienvenido aquí a este video, bienvenida al canal. Si es la primera vez que estás llegando aquí, quiero agradecerte y también decirte que si has llegado es porque de alguna manera algo de lo que estoy por decir en este video tú necesitas escucharlo para transformar tu vida. Yo en este canal hablo de mentalidad, de reprogramación de identidad, porque es lo que a mí personalmente me ha permitido vivir una vida extraordinaria, una vida fuera del sistema tradicional, una vida bajo mis propios términos. Y precisamente quiero contarte cómo he podido materializar esta vida bajo mis propios términos que siempre soñé y era vivir viajando. Al principio, cuando yo empecé a visualizar, tenía entre 13 y 14 años, ahora tengo 29 y estoy por cumplir 30 años, estamos hablando de que son más de 10 años de haber empezado a pensar cómo era esa vida que yo quería y era viajando. No sabía cómo hacerlo, no sabía ni siquiera cuándo iba a ser posible. De hecho, lo veía por internet, veía siempre el sueño de que había personas que lo lograban, había personas que podían tener ese estilo de vida, pero no sabía cómo exactamente esas personas hacían para tener ese estilo de vida. Entonces, mira qué importante que es saber con claridad y con muchísimo detalle cómo es esa vida. Entonces, después de haber pasado por el sistema tradicional, yo en Venezuela, yo soy venezolana y a los 19 años me fui a vivir a Argentina. Cuando me fui a vivir a Argentina, yo nunca había trabajado en mi vida. Literalmente nunca había trabajado en mi vida, solamente estudiaba contador público, estaba en el segundo año y cuando llego a Argentina tuve que empezar desde cero porque el plan de estudios era 100% diferente. Y para poder mantenerme tuve que empezar a trabajar en el sistema tradicional. Trabajé por más de 5 años en un call center como vendedora y estaba atrapada en el sistema porque tenía los primeros años solamente 7 días de vacaciones, hasta que superé el primer año ya eran 14 días de vacaciones, que no eran suficientes porque al final con el sueldo que tenía no podía irme de viaje como yo había visualizado. Entonces llegó un punto donde yo decía y pensaba y me preguntaba, pero ¿y cómo voy a poder vivir esa vida viajando si me cuesta llegar a fin de mes, si no me estaría alcanzando como para ahorrar lo suficiente? Entonces había una incertidumbre de cómo lo voy a lograr, pero había claridad de que mi vida perfecta, mi vida ideal, mi vida soñada era viajando. Entonces después, con el tiempo empezó a llegar la información, con el tiempo empezaron a llegar las personas que me fueron mostrando el camino. Entonces, ¿por qué yo en este canal hablo tanto de tener claridad de tu objetivo, de tenerlo escrito? Literalmente tengo, pero cuadernos y cuadernos, journals tras journals, donde he escrito mes tras mes, año tras año, hablándote diariamente porque es un proceso que hago todos los días, donde escribo cómo me siento, cómo me quiero sentir, cómo estoy viviendo y cómo quiero vivir. Lo sigo haciendo porque eso es lo que a mí me ha permitido crear esta vida y hoy yo puedo vivir viajando porque desarrollé habilidades de alto valor que me permiten trabajar desde cualquier parte del mundo. Desarrollé habilidades digitales. En todo ese proceso en el que yo trabajaba en el call center estaba insatisfecha y sabía que quería vivir viajando, pero no sabía cómo podía hacerlo. Entonces, el simple hecho de yo saber con claridad lo que quería me hizo atraer las oportunidades y las personas que lo estaban haciendo. Cuando llegan a mi vida esas personas que ya lo estaban haciendo, yo no dudé, yo creí inmediatamente en que era posible, como quizás a ti te han presentado alguna oportunidad de negocio típica de ser tu propio jefe, hay muchos modelos de negocio diferentes donde se te plantea que seas tu propio jefe. Y al principio, o yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas al principio piensa esto es una estafa, esto no es posible, esto es una mentira. ¿Por qué? Porque nunca te has puesto a pensar que esa vida es posible.
a ti te vendieron trabaja más de 8 horas o en realidad empieza porque te venden, estudia más de 5 años, trabaja para otro más de 8 horas, ten 14 días de vacaciones. Esa es la vida tradicional. Y yo no quería esa vida porque la estaba teniendo y no me estaba llevando a lo que yo quería vivir. No era posible con un trabajo tradicional vivir viajando, pues porque tenía solamente 14 días para viajar. Entonces, solamente el hecho de yo tener claridad de cómo era esa vida me hizo llegar a las personas y las oportunidades que me presentaron esa manera de crear esa vida. Entonces, claro, probablemente tú, si te lo presentaron en alguna oportunidad, si estás o en el trading o en los negocios digitales, desarrollando habilidades digitales, probablemente al principio habrás pensado que es una estafa, que querían solamente tu dinero, que era mentira, que no se podía, que era imposible. Pero yo lo creí. ¿Y por qué lo creí inmediatamente? Porque era lo que yo estaba buscando, solamente que como no sabía cómo hacerlo, en el momento que se me presenta la oportunidad, yo creí desde el primer momento. También entendí que dependía 100% de mí. A mí me presentan el negocio del trading, pero como camuflado en el negocio del network marketing, donde tienes que referir el servicio, invitar personas, con lo que también podía ganar dinero. Que ahí de hecho empecé a ganar mis primeros dólares por internet sin un trabajo tradicional. Ahí fue la fe, la dosis de fe que yo necesitaba para creer que se podía ganar dinero fuera del sistema tradicional y fuera de un trabajo. Entonces, en el video de hoy lo que quiero que tú te quedes y lo que quiero que tú anotes es cómo es esa vida soñada. Exactamente. Si tú todos los días dedicas entre 5 a 15 minutos a responder esta pregunta, ¿cómo es tu vida soñada? A detallar cómo es un día perfecto en tu vida. Quizás ahora no lo tienes muy claro o quizás sí, según tu nivel de conciencia y lo que vengas trabajando y aplicando, porque en todos mis videos, prácticamente que en todos, hablo de que la vida de tus sueños y la vida bajo tus propios términos se crea, primero, identificando y definiendo cómo es esa vida y segundo, accionando todos los días a través de tus hábitos en construcción de esa vida. Entonces, si tú lo hiciste o nunca lo hiciste, no importa el punto en el que estés, lo que importa es que a partir de hoy y de este video, tú todos los días tengas presente de cómo es esa vida. Si no tienes mucha claridad, pues te tocará hacer el trabajo más intenso, que es hacerlo todos los días. Si tú ya lo tienes claro, pero todavía no has llegado ni siquiera a sentir un 1% de lo que es esa vida que tú sueñas, entonces ya tu trabajo en realidad es intensificar las acciones. Según el punto en el que estés, todos los días, de igual manera, estés donde estés, tienes que leer y detallar, si es que ya lo vienes escribiendo, cómo es esa vida de tus sueños. Y segundo, identificar o definir, escribir cuáles son las acciones que te van a acercar hasta ahí. Yo, por ejemplo, elegí la habilidad del trading. Me encantó desde el primer momento en el que lo conocí. Me empecé a interiorizar, tuve un montón de desafíos, de obstáculos y de adversidades, porque en la academia donde comencé habían más de 100 educadores, cada uno de ellos tenía una estrategia diferente, operaba un activo diferente, horarios diferentes, estrategia diferente. Entonces imagínate tú cómo yo iba a aprender si en la academia habían clases prácticamente todos los días, pero todos hablaban de algo diferente y además no podía hacerles preguntas de mis dudas porque nadie te respondía, porque todo era súper grupal, clases de más de 1000 personas, imagínate. Entonces yo me tuve que alejar de ese entorno, que era la Academia de Network Marketing, y empezar a formarme por mi cuenta, empezar a aprender otras estrategias, empezar a hacer backtesting, practicar prueba y error para saber qué funcionaba y qué era lo que conectaba conmigo para desarrollar la habilidad. Te estoy hablando de que fueron más de 3 años de formación intensa antes de empezar a ganar dinero. Entonces, investiga cuáles son esos negocios digitales, esas habilidades que tú puedes aprender. Dedícale tiempo todos los días. Por eso hablo de los hábitos, porque si tú quieres crecer como trader, si tú quieres desarrollar un negocio digital, con cualquier habilidad, sea que tengas un negocio online de venta de infoproductos o que estés vendiendo el producto de otra persona o que quieras crear tu propio producto porque eres experto y eres bueno en un tema del cual quieres enseñar a las personas a hacerlo, o sea que quieres aprender trading, que de hecho tienes mi canal principal de trading que te lo voy a dejar en la descripción del video por si quieres aprender a generar una nueva fuente de ingresos con el trading. Te enseño en mi canal el paso a paso que a mí me permitió lograrlo. Pero se trata de un proceso. Hoy caí en cuenta de todo lo que tuve que pasar para llegar aquí. Pero aquí viene lo importante y es la fe, porque la fe es lo único que a ti te va a permitir accionar por más de que no veas el resultado. Porque la fe se trata de creer en algo
por más de que no lo veas. Ese es el significado de la fe. Creer y sentir lo posible sin poder verlo todavía. Y yo siempre lo creí posible. Antes de cumplir 15 años ya yo sabía que quería vivir viajando. Y hoy puedo hacerlo. No tengo ninguna restricción económica, no tengo restricción geográfica, no tengo restricción de tiempo, porque todo el tiempo que dediqué para formarme, todos los riesgos que asumí cuando renuncié 3 veces al call center antes de dedicarme al trading y a mis negocios digitales, era lo que yo necesitaba pasar para llegar a donde estoy hoy, para ser merecedora del éxito que tengo hoy. Estuve haciendo trading durante todo el viaje. De hecho, estaba en el aeropuerto ya volviendo con una operación corriendo, haciendo dinero desde el celular, literalmente mientras volaba, mientras estaba por los cielos. Entonces, claro, en el momento era un día más operativo, porque en mi operativa, que es intradiaria, yo pongo una operación quizás un lunes y quizás que abre un miércoles, un jueves, y tarda entre 1 y 2 días. Y es algo normal en mi vida habitual. Pero el hecho de estarlo haciendo mientras estaba viajando desbloqueó en mí un nuevo nivel que yo no había experimentado. En mi plano físico yo no lo había experimentado, pero en mi plano mental ya eso había ocurrido. Hace más de 10 años yo ya sabía que iba a vivir viajando, no sabía cómo, pero el simple hecho de saberlo me presentó a las personas y a las oportunidades que me permitieron hacerlo. Solamente el tiempo, la dedicación y la acción continua, sumada con la fe de creer que iba a llegar sin verlo. Imagínate que fueron más de 10 años. Ahora te pregunto, ¿qué tanta fe tienes tú ahí que estás del otro lado, sentado, acostado? No sé literalmente cómo estás viendo este video, pero qué tanta fe tienes hoy de que esa vida va a llegar, de que la vas a vivir, de que tu vida va a cambiar, se va a transformar, sea que quieras vivir viajando, sea que quieras vivir, no sé, en un bosque, en un desierto. No lo sé, la verdad que tu vida soñada no tiene por qué ser igual que la mía. O quizás sí, quizás también te gusta muchísimo y te reflejas en que también quieres vivir viajando, quieres dedicarte al trading y vivir conociendo lugares inhóspitos que nunca te hubieras imaginado. Y es que tienes que empezar a visualizar cómo es esa vida, tienes que accionar todos los días para que eso sea posible, pero sobre todo tienes que mantener la fe intacta. La fe es lo que a ti te va a permitir accionar todos los días por más de que no veas el resultado. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera rendido en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año, en el quinto año, en el año número 9? No hubiera llegado a donde estoy hoy. No hubiera podido vivenciar la experiencia de hacer trading mientras viajaba en avión. No hubiera podido irme de Argentina y volver a mi país a reencontrarme con mi familia. No hubiera podido, después de reencontrarme con mi familia, hacer un viaje internacional a una isla que ni yo sé cómo llegué a la isla. Pero me pongo a pensar en frío y sí sé cómo llegué a la isla. ¿Por qué? Porque en Pinterest, y esto es un tip para ti, a mí me sirvió y hoy te puedo decir que se valida, porque tengo tableros en Pinterest. Si la has usado, debes entender. Y si no la has usado, te invito a hacerte una cuenta, es gratis. Pinterest son imágenes donde puedes crear como carpetas que se llaman tableros. Y yo tenía un tablero de trading, un tablero de viaje, un tablero de playas hermosas. Así se llama literalmente, playas hermosas. Y había playas paradisíacas. Y hoy casualmente entré a Pinterest. Y las playas que tengo en ese tablero son exactamente el color del mar de las playas de la isla San Andrés. ¿Será casualidad? ¿Será coincidencia? ¿Será suerte? ¿O será intención, propósito, acción y fe? ¿Tú qué crees? Quiero que me los dejes en los comentarios si llegaste a esta parte del video. Quiero que respondas. ¿Tú qué crees que fue? ¿Fue suerte o fue intención? ¿Fue aleatorio o fue el propósito que siempre tuve y que trabajé para tenerlo? Porque si tú estás identificando la respuesta correcta, entonces es la fe que necesitabas en este video y probablemente era esto lo que tú necesitabas escuchar y ver para creer que se puede. Si yo pude
abandonando mi país con 19 años, yéndome lejísimos de mi familia sin un norte claro, buscando oportunidades porque sabía que en mi país, Venezuela, no iba a poder crear una vida diferente, fuera del promedio. Si yo pude con todo mi pasado, tú también puedes, independientemente de dónde estés, de cuánto dinero estés ganando, de qué trabajo tengas en este momento, de en qué país estés viviendo, independientemente de dónde estés ahora, tu historia es tu fortuna. Todo lo que has pasado y todo lo que hoy estás viviendo es lo que te va a permitir crear esa vida. Pero la acción y la fe es lo que te van a llevar hasta ahí. La acción, los hábitos diarios, que acciones todos los días hacia ese objetivo es lo que te va a llevar hasta ahí. ¿Cuánto te va a llevar? Yo no lo sé, tú no lo puedes saber. La pregunta es, ¿estás dispuesto a accionar con fe, sin que lo puedas ver, pero creyendo ciegamente de que lo vas a lograr? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir accionando sin ver el resultado? ¿Accionarías toda tu vida por más de que no tengas el resultado? Porque es que ahí es cuando te va a llegar. Cuando tú accionas y pones el trabajo diario sin esperar nada a cambio. Yo no lo estaba esperando, yo no sabía que este iba a ser el año en el que iba a tener, contaba los vuelos y ya he volado en 8 aviones este año. ¿Cuándo en mi vida yo me lo iba a imaginar? Venezolana, que nació en un país donde supuestamente no se puede tener una vida porque todos se quejan de que no alcanza el dinero, de todas las circunstancias, todas las quejas, todas las limitaciones, yo las rompí porque sabía lo que quería, porque confié en mí, porque accioné, porque busqué, porque soñé, porque creí. Y cuando se me presentaron las oportunidades, las tomé. No dudé, las tomé porque tenía claridad en lo que quería. Entonces la pregunta para ti hoy es, ¿qué tanta claridad tienes de tu objetivo y de cómo es esa vida soñada? ¿Y qué tanta fe tienes para seguir accionando sin que todavía puedas ver el resultado? Si llegaste hasta este minuto del video, quiero felicitarte porque eres de las personas que comienza y termina lo que comienza, que es un pequeño porcentaje. Así que me gustaría leerte en los comentarios si crees entonces que todo este proceso fue suerte o si fue fe. Porque para mí está claro que la fe fue lo que me trajo hasta aquí. Porque recién, después de como 13 años, yo estoy pudiendo vivir el 100% de la vida que un día fue un sueño. Entonces, si eres nuevo o nueva aquí en este canal, suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres del próximo video, porque aquí te estoy dando fe y en este canal te enseño en cada video cómo construir una vida bajo tus propios términos mediante la reprogramación de tu identidad. Tienes que convertirte en una nueva persona, destruir y dejar atrás esa persona que no tiene la vida que tú sueñas para empezar a construir esa persona que es merecedora de esa vida.